merece la pena hablar. Todo lo que estamos haciendo desde hace ya 17 encuentros, en los encuentros que decimos es bla, bla, bla. Cualquier cosa que se verbalice deja de ser cierta. La verdad no se expresa con palabras. La palabra mata la verdad. De ahí que no exista un solo texto sagrado que nos haya transmitido por tradición oral, jamás por tradición escrita. Como dice el Tao Te Ching, los que saben no hablan, los que hablan no saben. Y aquí, una y otra vez, todos, empezando por mí, que me dispongo a hacerlo una vez más, nos hemos dedicado a hablar. Yo no sé si tiene mucho sentido hacerlo. En cualquier caso, podéis estar seguros de que yo no me apetece nada. No me apetece nada estar aquí. Estoy a punto de hacer lo que una de las cosas que más he detestado yo en la vida hacer y que me he hecho a menudo debe ser una condena kármica, que es tener una actividad pública, es hablar en público. Cuando digo hablar en público me refiero a programas de televisión, me refiero a programas de radio, me refiero a cursos, me refiero a universidades, me refiero incluso a escribir, aunque escribir es menos desagradable que hablar en público, porque por lo menos uno lo hace en la soledad y en algo que se asemeja bastante al silencio. Pero en fin, ¿insistís en que hable? Sí. Bueno, ante todo, este viaje para mí es un viaje muy conflictivo, sumamente conflictivo. Diría que es lo más conflictivo que he hecho. Javi lo sabe. Se me ocurrió a mí la idea de organizar un encuentro ilusino en Benares, pero a mí se me ocurren continuamente cosas que no me apetecen hacer. Voy, las digo, y cuando antes de ir por primera vez a Benares, es decir, hace 50 años, las proponía a los amigos, en el café, en la universidad, en el bar de la Facultad de Letras, donde fuera, no pasaba nada. Uno proponía un disparate y ahí se quedaba el disparate. A partir de un determinado momento, concretamente a partir del momento en que hace 50 años vine por primera vez a Benares, empecé a convertirme, dejé de ser persona, pero empecé a convertirme a los ojos de muchos en personaje. Entonces, a partir de ahí, cuando yo proponía una cosa, me tomaba en serio. Y a menudo esa cosa se hacía, ante mi horror. Una vez más, como digo, debe ser una condena kármica. Quizá en vidas anteriores he sido mudo. Y estoy con la gente cree que me gusta hablar. No me gusta nada hablar. Yo era un niño muy silencioso. Yo tardé, mucho tiempo en dejar de ser silencioso. ¿Para qué sirve? Yo hace 50 años exactos, de ahí que propusiera este viaje, casi exacto, ¿no? Fue en marzo de 1967, llegué a Benares y he abusado de aquel episodio hasta la saciedad, y lo he contado, lo he hablado, por escrito y oralmente en infinidad de ocasiones, y vosotros también lo habéis oído contar. Ahora, 50 años después, en un viaje de retorno, el camino del corazón revisitado, por así decirlo, regreso aquí. Es verdad que en el Ganges, a su paso por Benares, pasa algo. Yo suelo hablar de que existe una especie de vieja guardia, de camisas viejas, benaresinas, y muchos de ellos estamos aquí. Los más antiguos, en realidad, de esa vieja guardia, que no somos muchos, somos 8 o 10 personas, fueron los hermanos Paniker, Raimon y Salvador Paniker. Bueno, pues estaban en Barcelona, vivían un poco ajenos, eran mayores que nosotros, uno de ellos ya murió, y vino en repetidas ocasiones a los encuentros elusinos que viajan a Closets del Escorial, que son los antecedentes de estos, y el otro, Salvador, sigue vivo, aunque su último libro, excelente como todos los suyos, se llama Diario de un anciano seriamente aventado, que tiene ya casi 90 años. Bueno, fueron los dos primeros que empezaron a hablar del Ganges, de Benares, de todas estas cosas, en España, o por lo menos en la España que a mí me ha tocado vivir. Luego llegué yo, soy el decano. Yo llegué en el 67, antes de que llegaran los demás. Luego, poco a poco, pues fue apareciendo Fernando Díez, fue el segundo, en realidad, creo yo. Luego vino Álvaro Bermejo, luego vino Óscar Pujol, luego vino Jesús Aguado, luego vino un eleusino que ha hablado más de una ocasión en los cursos, me refiero a Álvaro Bermejo, que también escribe una novela que se llama Benares, y todos quedamos tocados, bueno, por el misterio, por el enigma, por la fuerza telúrica que tiene esto. Yo tengo que decir que, del mismo modo que aquel primer viaje mío a Benares fue un viaje hacia la iluminación, no hacia la luz. Se dice que Benares es la ciudad de la luz. Bueno, para mí no fue luz, fue iluminación. Más de una vez he hecho hincapié en la diferencia que existe entre iluminación y revelación. Las revelaciones son un camino. Son, como diría Cavafis, como dijo Cavafis en su poema a Ítaca, cuando decía: no temáis la de Estrigones ni a Ciclo
son solo personas que vuestra mente coloca ante vosotros. Bueno, las revelaciones son siempre fantasmagorías de la imaginación, son construcciones mentales, vienen de fuera a dentro, uno cree ver cosas. En cambio, la iluminación va de dentro a fuera. Lo importante, lo que realmente tiene un poder transformador, es la iluminación, no la revelación. Desde ese punto de vista, yo no sé si esa iluminación que yo sufrí en el Ganges hace 50 años tenía algo que ver con el Ganges, tenía algo que ver con Benalés. Quizá no, quizá se hubiera producido, quizá yo estaba en aquel momento ya preparado, maduro, para tener esa iluminación y podría haberla tenido en cualquier otra parte del mundo. Es decir, en estos momentos yo descreo de que fuera realmente el espectáculo de los GAT de Benalés, como tantas veces he dicho, lo que indujo en mí ese movimiento de iluminación. En cualquier caso, este viaje 50 años después, lejos de ser un viaje hacia la iluminación, ha sido un viaje hacia el corazón de las tinieblas. Desde que puse el pie en la India me he encontrado fatal. Yo no quería venir a la India. Es más, desde que puse estoy adoptando un tono que nunca he adoptado en los encuentros elusivos. No soy el primero que lo hace. Aquí todo el mundo en este encuentro elusivo ha adoptado un tono personal, muy personal, casi de confesión. Lo ha hecho Fernando Díez de modo muy evidente y lo han hecho en menor medida Álvaro Bermejo y otras personas que han intervenido en el curso. No sé si también lo ha hecho Begoña esta mañana, porque no he venido a escucharla y no es verdad, como parece ser que ha dicho Javi a algunas personas, que no haya venido porque me encontraba indispuesto. No me encontraba indispuesto. Sencillamente necesitaba estar solo. Especialmente después de la tortura acústica a la que fuimos sometidos en Checaana. Bueno, como decía, desde el primer, yo nunca, es decir, propuse el viaje, Javi lo acogió calurosamente, lo organizó, realmente ha llevado a cabo una tarea de organización muy difícil, porque ha sido y sigue siendo muy difícil organizar este curso, y yo se lo agradezco, pero al mismo tiempo he tenido, desde el mismo momento en que yo se lo dije a Javi, he tenido una pugna, sí, no, lo hacemos, no lo hacemos. En algún momento incluso se os anunció que no iba a haber ese viaje, luego yo recapacité tal, y desde que llegué a la India yo he estado todos los días diciendo me marcho. Y así se lo iba anunciando a Javi, de correo en correo, martirizándolo, ¿no? Por Javi que se le sobresacaba el corazón. Mi pugna era entre el querer y el deber. Yo quería irme de ver. Yo no quería estar aquí, pero al mismo tiempo es verdad que yo siempre he tenido un alto sentido de la responsabilidad hacia los demás, he sido siempre muy cumplidor, he realizado mis tareas, y entonces, bueno, me daba cuenta de que había 25 o 30 personas que estaban acudiendo aquí y que en cierta medida acudían aquí no solo por Benalés, no solo por la India, no solo por el EUSI, sino también por mi persona. Y entonces notaba, en fin, sentía esa responsabilidad y al final en esa pugna que también ha aparecido a lo largo del viaje de Ana Grau, entre el deber y el querer, pues he optado por el deber. Pero por ello estaba llevando la contra a uno de mis principios más queridos, que se expone en mi libro El Sendero de la Mano Izquierda, que como sabéis es un libro de aforismos, de consejos. Ese principio, al que sin éxito alguno he procurado que se atuviera en mi vida, es el de cuando no sepas lo que hacer, haz lo que quieras. Bueno, en esta ocasión yo no sabía lo que hacer y no he hecho lo que quería, sino lo que debía. Bien. Ante todo, voy a puntualizar, las cosas han cambiado mucho, cambian los países y cambian las personas. Voy a puntualizar algunas de las cosas que están escritas en estos textos míos, en definitiva, que Javi ha seleccionado como introducción a este curso. Por ejemplo, aquí, después del primer párrafo, se dice lo que atrae una y otra vez a Dragó a la India. No, Javi, yo no he venido a la India atraído por la India. Es más, cada vez que desde hace ya bastantes años vengo a la India, juro y perjuro, y no soy el único, Ramiro Calle, que tantas veces viene a la India también lo hace, que jamás volveré a poner la planta de mis pies en este país. En estos momentos vuelvo a decirlo, jamás volveré a poner la planta, volveré a ponerlo una sola vez. En este viaje, en fin, que ha sido un poco un viaje, pues como el viaje que yo hice en la época de los hippies, un viaje a través de la India más profunda, a través de la India central, un viaje en tren, taxis, en carricoches, de aquí para allá, de cuneta en cuneta, cogiendo virus, descogiéndolos, etcétera, etcétera. A lo largo de ese viaje he descubierto que hay un pequeño cogollo en ese corazón de la India que nunca he visitado, en el que hay 3 parques nacionales donde dicen que hay tigres. Por supuesto que los tigres son como el tigre de Borges, no se ven nunca, ¿no? Pero bueno, dicen que hay tigres y uno de esos 3 parques es el mismo
parque, la misma zona boscosa de la India en la que Kipling ambientó el libro de la selva. Entonces, teniendo en cuenta que mi hijo Akela, se llama Akela, que es el nombre del lobo jefe de la manada de Soane, que acogió a Mowgli cuando Mowgli se perdió en la selva, pues me he dado cuenta de, bueno, de que allí en cierto modo pues tengo que traer a Akela. Así que voy a volver una sola vez a la India cuando Akela se haya un poco mayorcito, porque no puedes tener un niño de 4 años a la India, cuando tenga 8 o 9 años, lo voy a traer y lo voy a llevar a ese parque. Pero nunca más volveré a la India. También tengo que reconocer que las decisiones que tomo a lo largo de la vida, pues normalmente no las respeto. Y normalmente las contradigo. Yo soy de toda la filosofía griega, y al fin y al cabo, la filosofía griega es el útero de todos nosotros. El principio que más me gusta, el que creo que es verdaderamente enriquecedor, es el principio de contradicción, no el principio de identidad y no el principio de tercio excluso, que son los tres grandes principios que sustentan el vallestaje de la filosofía griega. La contradicción, cuando existe el principio y el espíritu de contradicción, siempre sucede algo, siempre hay un chispazo, ¿no? Siempre hay electricidad. Entonces, es muy posible también que esto que os voy a decir, que es otro propósito, el propósito de Año Nuevo, en Año Nuevo se suelen hacer propósitos, ¿no? A lo mejor no lo respeto, pero en estos momentos mi propósito es el de que Javi se va a sentir horrorizado quizá, y a lo mejor vosotros también, que este sea el último que llevamos 17. En esos encuentros eleusinos, bueno, yo los he protagonizado, he hablado generalmente un par de horas en lo que era mi intervención propiamente dicha, y luego además pues he intervenido constantemente cuando las personas hablaban, en los coloquios, etc., con lo cual creo que no es exagerado calcular que en cada encuentro eleusino yo he hablado por lo menos 5 horas. 5 multiplicado por 17 son 85 horas. Realmente en 85 horas yo creo que una persona, al menos verbalmente, se vacía por completo. Ya ha dicho todo lo que tenía que decir, ya ha contado todo lo que tenía que contar. Y además, bueno, tengo 80 años, como sabéis, se cumplen 50 desde mi iluminación en Benares, y bueno, creo que ha llegado el momento de que por fin en mi vida haga lo que quiero hacer, sin dejarme desviar por las circunstancias. Bueno, así que por lo tanto solamente volveré a la India para tener a mi hijo aquel, si es que eso sucede. Segunda corrección. La India pone Javi en mi boca, bueno, un país fantástico, que no se encandila, etcétera, porque en él no se utilizan ordenadores. Caramba, es verdad que si uno entra en los tenduchos de estos barrios que nos rodean, pues no se ven muchos ordenadores, pero también es verdad que la India, Bangalore, etcétera, etcétera, se ha convertido casi en el epicentro de la actividad informática del mundo entero, y los indios que se dedican a ellos son los más reputados de la tierra, contratados en Silicon Valley, y en todas partes. Así que eso ha dejado de ser cierto. También dice aquí que los gobernantes tienen autoridad moral. No, yo no creo que los gobernantes de la India tengan autoridad moral, quizá la tuvieron en otros momentos. Baste considerar, por ejemplo, lo que acaban de hacer con la desmonetización para darse cuenta de que son todos un atajo de sinvergüenzas. Dice aquí también que no se pagan impuestos en la India, caramba. Cualquier persona que llega a un restaurante, que llega a un hotel, se da cuenta de que además del precio que figura anunciado por la vianda que está consumiendo o por la habitación que está ocupando, te cascan algo así como un 20 y tantos % de impuestos más. También dice que los locales públicos no ponen música. Bueno, esta frase realmente después de lo de anoche resulta como sarcómica. Bien, sigo corrigiendo cosas. Pone Javi también en mi boca la frase de la cultura india es a su juicio la más fascinante de la Tierra. No es verdad, no es a mi juicio la más fascinante de la Tierra. Para mí la cultura más fascinante de la Tierra es la japonesa. Y lo es debido en gran medida al hecho de que Japón durante muchos siglos estuvo completamente aislado del resto de la humanidad, aislado en su insularidad, hasta que en 1868 el comodoro Perry forzó el bloqueo de Yokohama con sus aves negras y abrió las puertas, descerrajó el Japón. Sin embargo, ese largo periodo de insularidad absoluta de Japón le ha permitido conservar lo que fue verdaderamente la madre de la cultura, que es la antigüedad. Todo lo que llamamos cultura viene de cultivar los campos. Los campos fundamentalmente se cultivaban en la antigüedad. Luego, poco a poco, el éxodo de las grandes ciudades, la urbanización de la humanidad nos ha conducido a lo contrario, a no cultivar la tierra. Así que la verdadera cultura tiene que ver con cultivar la tierra, tiene que ver con la antigüedad. Y en Japón, milagrosamente, todavía hoy, a pesar de que todos los japoneses vayan vestidos de ejecutivos y con un maletín de Sansonite en la mano, a pesar de eso han conservado, han atesorado
esta cultura verdadera que es la cultura del mundo antiguo. Otra frasecita: el viaje a la India no es un simple viaje, sino el único viaje no turístico que estricto sensu cabe acometer en nuestros días. Bueno, yo ahora diría que en la India el único viaje que cabe acometer es el viaje turístico. Es verdad que en estos momentos, a causa, pues no sé, del terrorismo, a causa de la desmonetización, a causa quizás de esa aureola de mujeres violadas que se ha creado alrededor de la India, me he encontrado con una India en la que no había turistas. Y bueno, no hay mal que por bien no venga, y eso es muy de agradecer, pero también es verdad que en líneas generales, antes de esto, cuando uno viene a la India, está acometiendo el más turístico posible de todos los viajes, porque lo que hace el 99,99% de las personas que vienen a la India es un itinerario que es Agra, Jaipur, Udaipur, Jaisalmer, Khajuraho, Benares y Agra, regreso a casa. Y son verdaderas comitivas, verdaderas muchedumbres turísticas las que han invadido la India y la han desvirtuado. A propósito de esto de la cultura, decía Eliot, premio Nobel de literatura, a pesar de haber recibido el premio Nobel, fue un gran escritor, cosa que no es usual, es raro que buenos escritores reciban el premio Nobel, pero en fin, en el caso de él se dio. Eliot distinguía entre cultura y civilización. Cultura es algo que está vivo. Civilización, no es verdad que en estos momentos haya un multiculturalismo en el planeta. Lo que hay es una civilización única, que es la civilización de los coches, la civilización del ordenador, la civilización de la técnica y la tecnología, que es idéntica en el Cairo, en Tokio, en Benarés y doquiera vaya uno. En cambio, las culturas son siempre diferentes. Otra frasecita: el más alto ejemplo de espiritualidad que hoy existe en el mundo. Bueno, no nos engañemos, esa famosa espiritualidad de la India en gran medida es un espejismo, en gran medida es una construcción turística. Eso de que la India está poblada por sabios, por gurúes, por sadúes, en fin, por ascetas, por gente, por yoguines, por eso, bueno, puede ser que fuera cierto en la época de los Vedas, puede ser que fuera cierto en otros momentos de la historia, pero la verdad es que en estos momentos la mayor parte de esos supuestos sadúes o gurúes que están en las orillas del Ganges son un atajo de pícaros, de sinvergüenzas y de charlatanes que lo único que quieren es explotar a sus semejantes. O sea, que no nos dejemos engañar, no nos dejemos encandilar. De la misma forma, bueno, pues que un turista extranjero no debe pensar cuando llega a España que está acudiendo a un país en el que todos llevamos sombrero cordobés, bailamos flamenco y toreamos a las 5 de la tarde a toreros en las plazas, a toros en las plazas de toros. No es verdad que la India sea el más alto ejemplo de espiritualidad que hay en el mundo. Dice Javi que a pesar de todas estas cosas, al final siempre acabo por invitar a los turistas al país de Marras, contradiciendo mi vocación de viajero solitario en favor de los nativos que sobreviven gracias a los bolsillos de los turistas. Yo no creo que ningún país sobreviva gracias al turismo. Yo creo que, por el contrario, el turismo, aparte de destruir la cultura, aparte de destruir las relaciones entre las personas, destruye el tejido económico del país. El carpintero deja de ser carpintero, el ebanista deja de enseñar el oficio a su hijo y a su nieto, el hijo y el nieto se van a las calles, se convierten en pícaros que piden bolígrafos, dulces o dinero directamente a los turistas, de tal manera que es hambre, comida para hoy y hambre para mañana. Yo nunca he aconsejado a nadie, Javi, que vayan como turistas a los países, siempre les he aconsejado lo contrario. Es verdad, y ese es mi lado pícaro, que cuando a veces en un país como Egipto, por ejemplo, debido a un atentado o algo así, se producía un vacío de turistas, bueno, pues, en fin, yo intentaba ayudar a los egipcios, que efectivamente es un país donde la renta per cápita depende estrechamente de momento del turismo. Bueno, pues es verdad que les echaba una mano compasiva, que no solo era compasiva, sino que era también una mano interesada, porque yo sabía, como efectivamente sucedía a menudo, que a renglón seguido la Dirección General del Turismo egipcio me iba a invitar a un viaje fastuoso, me pusieron hasta tanquetas por el Egipto más recóndito. Javi, al final de este texto, ha añadido algo que escribí el otro día aquí, y lo colgué en mi blog del Mundo de la Golandia. Yo he preparado una serie de textos que os voy a leer para que ilustren un poco lo que os quiero decir. A ver si funciona este bicho. No, entonces,
Ese pequeño texto breve que escribí nada más llegar el otro día a Benares, vosotros todavía no habéis desaparecido, su título es Un ser de lejanías. Y dice: fue Heidegger quien acuñó esa expresión para definir al hombre. A todos los hombres, no lo recuerdo. A mí, desde luego, sí. Escribo estas líneas que serán breves en un hotel de Benares. Su balcón y sus dos ventanas están cortadas a pico sobre las escalinatas del Ganges, muy cerca de la Manikarnika Ghat en la que los hindúes queman los cadáveres. Más allá del río, abre sus fauces descarnadas y de dentadura amarillenta la otra orilla. La tierra yerma y desnuda de edificios, el ámbito de las almas errantes y sin consuelo. Quien muere allí retrocede en la cadena del karma y de las reencarnaciones hacia formas de vida inferior a la que tuvieron, desperdiciándola cuando eran hombres. Serán asnos, serán perros, serán animales. No increpen al mensajero, no soy yo quien lo cree, son los simplistas. En realidad, mi creciente misantropía, que en los ancianos es sinónimo de sabiduría, me induce a pensar que ninguna forma de vida es inferior a la humana. Con excepciones, sí, claro, con excepciones. Llegué por primera vez a esta ciudad en el mes de marzo de 1967. Han pasado 50 años de casi matemática exactitud. Aquello fue una explosión. Está narrada en varios de mis libros y con especial ahínco en la novela El camino del corazón. Comenzaba un largo ciclo en el que de modo casi constante he sido violado y falsificado por las circunstancias. A nadie culpo, yo soy el único responsable. Lo de ahora es una implosión. Termina ese ciclo. No sé si comienza otro o simplemente la recta final. Sea como fuere, no volveré a permitir que las circunstancias me violen y me falsifiquen. Que entienda